Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video quería contarles un poco los recursos que se pueden usar para acompañar una descarga que se dé naturalmente en el proceso del retiro, eh, una descarga del sistema nervioso, ¿sí? Que como hablamos en la charla relacionada con la enfermedad y el trauma, se caracteriza por un suave temblor o vibración que puede aparecer en una o varias zonas del cuerpo y cambiar de posición, de intensidad, de puede haber muchas sensaciones y manifestaciones durante ese proceso. Eh, una cosa muy importante es no asustarse. Entonces, para eso tenemos que encontrar un espacio en donde estemos, que donde estemos tranquilos, donde nos sintamos seguros. Eh, no suele aparecer la descarga si uno no estalla en un espacio de esas características, por ejemplo en la casa de uno o en algún lugar seguro. Si estás haciendo algún trabajo con un terapeuta, tenés que sentirte seguro con esa persona y en el espacio donde estés trabajando. Eh, pero supongamos que estamos en casa porque estamos haciendo el retiro online, puede ser que si nos vamos al cuarto y nos acostemos en nuestra cama, para nosotros sea un espacio más seguro que estar en otro ambiente del, de la casa. Entonces, observar esto, buscarse los lugares más tranquilos, con más confort. Otra cosa muy importante es mantener esa conexión con esa vibración que está apareciendo. No tratar de que se vaya, no tratar de huir de eso, mantener una conexión. Ahora, la conexión tiene que ser amable, ¿sí? Un poco como con el objeto de meditación, no estarle encima, no tiene que ser unipuntual, no tiene que ser una concentración fuerte, tiene que ser simplemente dejar que se manifieste esa sensación, permitirla y ni negarla ni recargarla, estar en presencia de eso que está ocurriendo. Esto es muy importante y permitirle cambiar. Entonces observamos cómo el proceso se da solo, observamos que en algún momento vamos a sentir en un lugar, en otro, que la sensación de repente se puede volver más intensa y después baja, que está en un hombro y después pasa al antebrazo y después a la mano, por ejemplo. Cambia. Permito ese cambio, igual que lo permito, por ejemplo, con las sensaciones que tienen que ver con el sentimiento de meta. Primero está en el pecho de una determinada manera, después cambia a otra sensación quizás más en el tronco, después puede cambiar la cabeza, etcétera. Todo eso, los que hayan hecho varios retiros ya lo experimentaron, entonces es ese mismo permitir y dejarse eh, sorprender vivenciando esto, que tiene que tener un contenido de alivio, ¿sí? Si no sienten alivio, si se empiezan a sentir agobiados, por favor, rápidamente manden un mensaje, ¿sí? Y vemos ahí cómo podemos trabajarlo para justamente volver a una experiencia de alivio. Otra cosa es que estas descargas pueden durar un rato, a veces una hora, 2 horas, 20 minutos, no importa el tiempo, y según la carga en el sistema nervioso que se esté descargando, pueden también ser varios días de sentir este movimiento, ¿sí? Con lo cual hay un montón de recursos que se pueden usar y uno de ellos es salir a caminar. Si estamos en la naturaleza y podemos caminar sobre la tierra sería fantástico. Si no,
les recomiendo que vayan a alguna plaza, algún parque, sobre todo si es un parque grande, donde haya árboles y puedan caminar un rato ahí, haciendo inclusive la meditación caminando. Eso trae mucho alivio, y si se pueden descalzar, a veces no se puede, pero si se pudiera caminar por la tierra sería todavía mejor. Otro recurso que acá quizás en la ciudad no es tan posible, pero a veces cuando hay retiros en entornos más naturales, o si vivimos en un lugar más alejado, vamos a hacer lo que es enterrar directamente los pies en tierra, hacer un pequeño pocito, meter los pies ahí y dejar los pies enterrados un ratito y sentir la descarga, permitir la descarga. Y como decía, en la ciudad quizás no tenemos ese recurso, pero sí podemos tener una palangana donde poner los pies en agua tibia con un poco de sal, de nuevo, para producir esa descarga. También se pueden bañar, pueden usar el agua como ayuda, los baños de inmersión. También se puede usar el movimiento, ¿sí? El movimiento acá tiene que ser guiado por las mismas sensaciones, en el sentido de que sean movimientos placenteros, no pensados, espontáneos, y en general suaves. Puede ser que haya momentos que haya un poco más de intensidad dentro de una descarga, pero en general los movimientos son suaves porque esto todo es muy suave, ¿sí? A veces se confunde este tipo de descargas con otro tipo de movimientos en el sistema nervioso, donde se recarga el sistema nervioso porque se está haciendo justamente un movimiento que tiende a recargar o tiende a volver a energizar de más el sistema. No es eso lo que queremos lograr. Esto entonces va acompañado de sensaciones de alivio y de relajación. Empieza a sentirse que el cuerpo pierde tensión, y por ese cambio en el tono muchas veces nos podemos llegar a sentir cansados después, ¿sí? Por sentir esa diferenciación. Con lo cual, descansen. Duerman si necesitan, descansen en algún lugar agradable, permitan, ¿sí?, al cuerpo esa reparación. Después van a sentir un montón de energía si se lo permiten, y unas sensaciones muy, muy, muy agradables. Esto es muy sano. Se puede bailar también, ¿sí? El problema con la danza es otra vez que no es, tienen que ser movimientos que surjan del propio cuerpo. A veces, como no tenemos la costumbre de hacer esto, no lo hemos entrenado quizás, para nosotros bailar es y eso no va a funcionar porque son movimientos pensados que no están viniendo de la propia necesidad del cuerpo para hacer la descarga. Pero quizás algunos que están acostumbrados a bailar y a moverse y a conectarse con el cuerpo de distintas maneras, de distintas disciplinas, pueden usar esta posibilidad de moverse en la danza y sentir mucho alivio, ¿sí? Como digo, acá lo importante es prestar mucha atención, de no estar tratando de controlar lo que suceda, controlar el movimiento inclusive. La otra cuestión es la respiración, ¿sí? La respiración acá juega un papel muy importante en la descarga. Podemos ayudarlo respirando lento y suave. ¿Y qué quiero decir con esto? No es un pranayama, no es un control de la respiración, solamente tratar de entrar un poco más de aire mientras sea cómodo y sacar un poquito más de aire mientras sea cómodo. Tiene que ser cómodo, tiene que ser suave, tiene que promover la relajación. Si estoy haciendo esfuerzo de más,
va a ir en otra dirección el trabajo con la respiración, ¿sí? Y acá prestar atención a los bostezos, a las exhalaciones, de repente inspiraciones profundas, permitir todos esos cambios espontáneos en la respiración que surgen de la descarga, no tratar de controlar la respiración, sino de promover esta sensación de alivio. Desperezarse, ¿sí? Lo que se llama movimiento instintivo. Esto puede surgir naturalmente, ¿no? En la descarga, ganas de estirar, de abrir, de mover algún lugar. Entonces, si eso surgiera, dejarlo venir, ¿sí? En relación también al movimiento, de repente puede haber sensaciones de querer caminar, de querer hacer un movimiento con un brazo, con una pierna, abrir un lugar del cuerpo. Permítanse lo que sea que surja. La otra cosa es muy frecuente el querer tocar algún lugar, poner las manos, contactar de alguna manera con alguna zona, ¿sí? O después, durante, hacer algún tipo de mimo, ¿sí? Todo eso otra vez, si surge, permitírselo. Por ahí que, como ven, es todo cuestión de permitirse un montón de cosas, de dejarse llevar por ese proceso, de no tratar de que sea como nosotros nos imaginamos o pensamos y de no vivirlo como un robot, sino como un ser sintiente, conectado con lo que pasa en cuerpo y mente. Puede haber movimientos de repente que surjan en relación a la respiración, ¿sí? Que estemos sintiendo, por ejemplo, que soltamos el aire y que cuando soltamos el aire queremos soltar los brazos o estirar las piernas o hacer lo que sea. Déjense llevar otra vez. Todo esto está permitido siempre que sientan alivio. El punto acá que para muchos es difícil reconocer cuáles son las señales de activación del sistema nervioso y cuáles son las señales de relajación del sistema nervioso, ¿sí? Para los que ya vienen meditando un tiempo, las señales de relajación del sistema nervioso tienen que ver con lo que sienten en la meditación. El cuerpo se va relajando y van sintiendo distintos grados de alivio, ¿sí? Si va para ese lado, está bien, síganlo. Si se empiezan a sentir tensión en algún lugar, si empiezan a sentir aceleración del ritmo cardíaco, sensaciones de presión, de adrenalina, por más leves que sean, hay algo ahí que están haciendo fuerza, ¿sí? Y esto muchas veces lo sentimos a veces en la meditación cuando concentramos la mente y tratamos de que el proceso sea como nosotros queremos y empieza a haber fuerza y terminamos con dolor de cabeza, tensión en el cuello, molestias en la mandíbula, tensión en la columna, etc. Otro trabajo que se puede hacer es la contemplación en los 4 elementos, que lo hemos hecho en algún momento acá y es un trabajo ya más profundo que necesita guía, pero que puede ser una opción y que aquellos que lo conocen y lo han practicado pueden justamente apelar a ese trabajo para ayudar en la descarga. Todo esto que dije se puede combinar de distintas maneras y en otro video voy a guiar una pequeña práctica muy sencilla que la doy siempre en relación a esto de poder soltar tensión y estrés
en el sistema nervioso para encontrar alivio y relajación, que se entienda de qué estamos hablando cuando decimos relajamos. Y van a tener ese video para poder hacer esa práctica y aplicarla toda junta o aplicar los distintos recursos que vamos a ver, que son extremadamente sencillos y completamente naturales, orgánicos, accesibles para todo el mundo, pero puede ser que no los tengamos como debidamente reconocidos y también que no los estemos aplicando conscientemente en nuestra práctica, sobre todo de la vida diaria. La otra cuestión no menos importante es darse el permiso en estos procesos de meditar en distintas posiciones, ¿sí? Muchas personas, cuando ocurren distintas emociones negativas, procesos que están muy relacionados con la aversión, muchas veces en la meditación del perdón, a veces porque todavía no encontramos cómo hacer la práctica, aparecen. Ayuda, por ejemplo, a acostarse en el piso y meditar con un pequeño almohadoncito. Estoy hablando de algo muy muy chiquitito, finito, puede ser una toalla doblada, ¿sí? No grandes cosas, pero abrir el pecho y meditar en esa posición ayuda a que las sensaciones en esta zona sean de apertura y eso puede traer una estimulación, un feedback positivo en relación a ciertas cosas, ¿sí? Es algo para hacer un ratito, una meditación, para estar todo el tiempo, pero se pueden probar varias posiciones, así como probamos meditar caminando, podemos meditar sentados, podemos meditar acostados, podemos probar hacer algunos movimientos y continuar la meditación, ¿sí? No como práctica principal, sino como una ayuda para ciertos momentos donde sentimos quizás algún desafío en relación a la tensión corporal, ¿sí? Que se puede dar más en esta meditación porque todavía es como digo, todavía no encuentran el ritmo, ¿sí? No reconocen las condiciones para mantener este sentimiento todo el tiempo o la mayor cantidad de tiempo en la meditación. Cuando logran eso, todo esto no es necesario porque se van a sentir muy bien, muy a gusto y entonces son recursos para cuando tenemos la necesidad, hay algún tipo de desafío en este sentido y esto puede pasar justamente en un retiro porque hay una intensificación de la práctica. Espero que les sirva, consulten siempre cualquier duda y como dije antes en el otro video donde hablamos sobre esto, muchas personas no le van a alcanzar estos recursos, no van a poder utilizarlos, no van a saber cómo hacerlo, todo esto está bien y cuando necesitamos ayuda lo que tenemos que hacer es buscarla, pedirla y vamos a encontrar los recursos para sentirnos bien. Les mando un abrazo y que tengan una linda práctica.